Bien, vamos, seguimos en histología, ¿verdad? Ok. Advertencia. Histología, pues es una materia difícil. Sin embargo, estamos viendo nada más puntos sobresalientes de lo que es la histología. Hay que ponerle el máximo esfuerzo. ¿Por qué? Porque no quiero que pase esto. Oh, profe, a la hora del examen. O sea, profe, no manche. No me mancho. Entonces, por eso. Advertencia. Acuérdense, el porcentaje de su examen, ¿cuánto es? El 10%. ¿No se acuerdan cuánto es el porcentaje de su examen de calificación? El 50%. Por lo tanto, ¿qué onda con las tareas? ¿Verdad? Entonces, no, a la hora de la tarea ya están haciendo la tarea, óyeme. No. Entonces, aquí uno la hace mejor. sí. Perdón, es que desconozco los usos y costumbres aquí de... Mira el Siri, ¿cómo anda? ¿Qué hubo? Siri, hazme la tarea, ¿verdad? Siri, y le preguntas toda la canija a Siri hasta que dice Siri, ya, por favor, dice Siri. Ay, Siri. ¿Qué hubo? ¿Este es el Siri del salón? Pensé que era el Siri de acá de Windows, ¿verdad? ¿O qué? Me piden indicaciones y yo los mando mucho a... ¿Qué hubo? ¿Cómo que les pasa? Oye, hace cooperacha así ahora. Que siempre está bien mal, pero... ¿No sé? Algo, menos el intento, ¿no? Sale. Bien. Recordamos, ¿qué es la histología? ¿Qué no sería? Pues histología, debería estudiar la historia de la... Tiene lógica sus palabras. Pero ¿por qué ven? Su lógica no tiene falla. Como diría Malcolm en el medio, ¿no? O sea, No mames, No mames. sí. Cuando te dedicas al análisis y los registros de los hechos como fenómeno social, se le conoce como historia. Pero cuando revisas la veracidad de los hechos históricos y los registras como tal, es historiografía. Es diferente. No, que es lagartija común, ¿no? Es lagartija común. Esa lagartija ha de ser facilona, ¿verdad? Porque te le acercas y suelta la cola. ¿Sí se han fijado en eso, verdad? Las agarras y suelta la colita, no se han fijado. ¿No? Es un mecanismo, ¿eh? Así es. Sí, Cirilo sí la cachó, ¿verdad, Cirilo? Muy bien. Ok. Ya dijimos, ¿cuántas clases de células hay? Ándale, lo que dijo. Más de 200 tipos. Ándale, alrededor de 200, ¿qué? 20 y tantos tipos de células. Es que no se ve, cheque cómo se ve el proyector. No lo puedo hacer. Es como... Es que luego vienen aquí y se dedican a sabotear. Ahora sí, ¿verdad? Es un punto de... Pero más grande no lo puedo hacer. No, mi hijo tampoco. Sí, ahí maestro en su compu se puede. A ver, ingeniero en sistemas. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Aumentarle. En el cuerpo humano hay más de 50 trillones de células. ¿Qué de veras no alcanzan a ver? Si aquí el ciego soy yo. Sí. No, sí. Pues cambia, vete para acá, Alonso, acá en lugar adelante. Ok. No mames, el cegueta soy yo y si veo los lentes, Ay, güey. ese soy yo, no veo. Échala ya. A ver, aquí cómo le aumento el tamaño. Espérenme. Más bien en la resolución, ¿no? Pero va a ser una bronca ahorita. Maestro, ¿lo podemos copiar otra vez? ¿Ese archivo lo hizo usted o está pirateado? Este archivo no me lo pasó Jorge. Porque
Lo debe haber sacado de la Universidad de Panamá, ¿verdad, profe? Seguramente. Nomás lo copié y lo pegó. Pues sí sacó la tesis Peña Nieto, que no saque las presentaciones. Aquí, maestro. Sí, A ver, profe, póngale ahí. profe, aquí nos ponen como Santo Cristo, que no sé qué. Y este fue mi mamá. Ahí está, ya ve. Es todo un aplauso para Conchita, por favor. Esa Conchita. Ya te puedes hacer tu lugar. Ok. Cuando hablamos, dice, hay 50 trillones de células. Ya ves, tenía razón. Pero ¿qué son trillones? Un titi, ¿verdad? Ándale. ¿No? Hablamos como cuando Peña Nieto estaba dando el discurso y que decía billones en inglés y billones en español y que aclaren ese asunto. ¿Cómo que billones en inglés? Y billones en español, ¿cómo es eso? ¿No? Aquel discurso histórico cuando estaba hablando de la infrastructure. Y luego le hace el corazoncito así como que si fuera Hershey's y luego no sé, y parecía camote y bueno, no le hallabas si era corazón, camote o qué era, ¿verdad? Entonces sí, pues la vida es un camote, imagínate, no le hallas. Entonces, no, cuando decimos millones, pues hablamos de miriadas, ¿no? O sea, ¿sí? Y cuando decimos billones, ¿a qué se refiere? Sigue el millón y después del millón. Billones, doble. Y luego trillones, triple, ¿verdad? Y cuando dices billion, en inglés es millón de millones. O sea, eso sí lo tienen que saber. ¿Para qué, profe? ¿Cómo que para qué? Si me pagan con una 500, nomás le entrego 200 y ya. ¿Y qué tal que diga un billón? Y va a sacar un millón de millones, ¿verdad? ¿Qué quieres saber de trillones, millones? Ni los trae en la bolsa. Ay, ni los voy a traer. ¿Y para qué quieren saber? Sí, pero es que estamos en concreto, profe. Cuando busca la bibliografía, bueno, no sé quién de ustedes puede leer la bibliografía en inglés, pero sé la diferenciación. Mire, nadie. ¿Nadie? Yo sí. ¿Ya ves? Ella, of course. ¿Ya ves? Todas las células corporales derivan de una única célula. ¿A qué se refiere eso? ¿Sí? Se derivan de una única Porque de célula. una sola nacen más. De una sola. ¿Y cuál es una de esas solas? Célula madre. Exacto. La madrota. Ándale, bueno, la madrota es otra cosa, ¿verdad? Sus hijotas, ¿verdad? ¿Sí? La célula troncal, célula madre, ¿vale? Y hay un proceso de diferenciación y se van a distribuir en diferentes células. Esto permite una especialización de los tejidos a través de la especialización de cada célula. En embriología me parece que es donde van a ver lo que es las células troncales, las pluripotentes, las totipotentes, y cómo derivan de la médula, etcétera, ¿sí? Y aparte de estas células potenciales llamadas dendríticas, cuando se lleguen a embriología se van a analizar eso, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Otra. ¿Cocha? No, pues ya no le ponen aquí. Aguanten. Ella está. Dice Concha que con ella no cuenta, porque ya le enseñó. Que se sabe cortar. Que no cuente con el detalle. Tejidos animales, sin coma, ¿eh? Sí, por aquello de lectura y redacción, sí, bueno. A eso sí, sí. Eso es muy importante, eso, por eso. ¿Difieren? Sí, me manché. Sí. Dice, ay, se bañó, profe. Dice. Sí. Ni le digan, porque todo sí. Me tuerce de aquella vez, ¿eh? Que no sé si se la hace novia. Maestro, pero ¿por qué salió tan bajo con ella si a usted le gusta leer y eso era de puro- Ah, no, pero a ella le gusta reprobar.
Y ya quedó constancia aquí en lo que estoy grabando, entonces. Bien. Difieren en tipo y función celular, eso está claro. Más de 200 tipos de células. Características de la matriz material extracelular. ¿Qué es el material extracelular? ¿Qué es el material extracelular? Ajá, ¿y en qué está constituido? Ah. Hay una solución de agua extracelular, agua, con una sustancia gelatinosa. Ándale, proteoglicanos. Y hasta les di un ejemplo de lo que es la matriz celular, que sobre todo los fines de semana comen matriz celular con salsa valentina, limón y todo eso, ¿no? Sí, ándale, los cueritos. Los cueritos esos de patita, los encurtidos, esa es matriz extracelular. ¿Por qué? Queda completamente lavado, no quedan células, linfa, sangre, nada, y queda solamente la matriz celular. Eso es. Proteoglicanos. Entonces, ¿es sano comer esos encurtidos? No. Sí, porque son proteínas, proteoglicanos, pero como nada en exceso. Los 4 tipos principales de tejidos ya habíamos dicho: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. ¿Hay algún otro tejido? Sí, aquí se deriva así en tipo, ¿no? Igual cuando decimos conectivo, pues puede haber el especializado sanguíneo o el óseo, que es un ejemplo de conectivo. ¿Sale? Y sí se fijaron que en el grupo ya pegué la presentación, ¿verdad, muchachos? Sí. ¿Sí te diste cuenta, verdad, Dani? Ah, bueno. Pero qué bueno que hagan notas, ¿sale? ¿Continuamos? Por favor, si usted es tan amable. ¿Ya le cambio? Elegante caballero. Conchita ya me enseñó. Ya, mira. Epiteliales, conectivos, musculares, nerviosos. Epiteliales, revestimiento, secreción, por la función de recubrir, proteger y segregar sustancias. ¿Sale? Al final, toman una hojita, le ponen su nombre y ponen ahí la clasificación de epitelios y me la entregan. ¿Otra vez? Esa es actividad en clase. Aquello fue tarea. Ya me las entregaron, ¿no? Las clasificaciones. Ahí está. Sí, al final de la clase ponen su nombre y ponen ahí los epitelios que se acuerden. ¿Sale? Profe, yo no hice esa tarea. Ah, pónganse al corriente. No acuérdense. me falta esa. Ah, bueno. ¿Epitelios qué, profe? Pero lo tenemos que hacer. Clasificación de epitelios. No, nada más el cuestionario. No tenía las preguntas. ¿Cuál fue la tarea de hoy? La diferencia. No, sigue las mismas. Y la lámina. Oh, ese está hablando. Aquí está. Pero No, esta no. yo no le entendí nada. No dice nada. La neta no. ¿Alguien más no le entendió nada? Pues es que viene siendo lo mismo, viene siendo parte de lo mismo. Dice, ¿Sí? ¿Tú crees? Pero en realidad forma parte de ella. Ah, bueno. A la lámina, O sea, no es lo mismo mano izquierda que derecha, no, parece, pero no son lo mismo. ¿verdad? Ya ves, hasta Adal está de acuerdo. Ahorita para que me revise la Van tarea. cuatro. Van 4, ¿verdad? Y esta 5. Si tienen dudas del número de tareas, pregúntenle a Alonso. Él las Pero tiene. fueron 2 tareas, profe, las que Ah, dejó. para que me lo revise, profe. Lámina basal, membrana, diferencias, y la de aviolo y sustancia surfactante. Surfactantes, son 2 tareas. Dos tareas. Son 2 tareas. No, No, perdón. No hablen de tamales ahorita porque no han usado. Surfactante. Surfactante. Nos faltó la quinta. Esta está en el cuestionario. Y ya lo acabaste. No, esto es lo que llevo ahorita. ¿Qué? La tarea.
Ah, faltó la tarea por estar viendo esto. Simple público simplificado. Ok, esto. ¿Está realizando las tareas, bueno, o al final? Ajá. Esa es una parte. No me la voy a guardar. Ok, entonces, mira, esta es una, ¿no? Sí. Esta es una. Sí. Pues ya estoy en eso, ¿no? Una, ¿y dónde está la otra? Y eso también. Y luego, eso de muerte celular también se los dejé, ¿no? Sí, acá está. Concha Duende. ¿Sabes qué es Concha Duende? ¿No sabes quién es? Salía en... En la Incógnito, la de incógnito. Incógnito con Facundo. Se decía de Jaime Mentirosa. Jaime Duende era un borrachito Muy como bien. más o menos... Simple plano cúbico cilíndrico certificado. Ah, esto está de chido. Luego cuando se les hace de quesos, La parte de la célula Necrosis. y luego clasificación de los epitelios. Epitelio. Y el cuadro sinóptico de clasificación de los Nada más porque ya estamos cerca de la Santa Convocación, ¿eh? Por eso. Así es que estoy siendo buena onda. Basal, bueno, lámina, membrana, diferencias, funciones y los del juego. Gracias siempre. Gracias. Sí la hiciste toda. Si es todas, se te quemó el cerebro. Yo, Son 12. A ver, te dije, ¿verdad que te dije? ahí está la firma. Es lo mismo epitelial y la lámina. Sas. Entonces, ¿se entendió la diferencia entre lámina basal y membrana basal? Sí. A ver, ¿cuál es la diferencia? La lámina basal, se me hizo complicada, pero la membrana basal forma parte de la lámina basal, Ujú. tejido epitelial. La lámina basal está formada por la propia sustancia extracelular de los epitelios. Y la membrana está formada por tejido conjuntivo subyacente. Dice que separa el tejido epitelial. Y la otra, Y todavía faltan como 17 libros más. la membrana basal es un medio de unión de los epitelios superiores hacia el tejido inferior. Y la lámina basal es tejido conectivo subyacente. Eso es. Claro, no más. Medio de unión con los epitelios superiores como la piel. Y la lámina es tejido conectivo subyacente. Nada más. En ese tejido conectivo subyacente, que es la lámina basal, se van a entremezclar ahora sí el tejido celular subcutáneo, o sea, tejido graso. Eso es. ¿Sabes? ¿Qué hago? Bien. Esa es la diferencia. Y les digo porque es pregunta de examen, fíjate. ¿Sabes? Tejido epitelial, ya tienen ahí todas las formas o clasificaciones posibles. Estos mismos forman tejidos de revestimiento, tejido de secreción y tejido de absorción. El mejor ejemplo de tejido de absorción es el intestino, el de secreción, mucosas, glándulas. ¿Sale? Simple. Planas cúbicas prismáticas. Ahí tenemos los ejemplos. Ya vimos la clasificación y disposición
de estos mismos epitelios. Aquí tenemos los principales o las principales formas geométricas, también ya las vimos, ¿sí? Aquí está un ejemplo de un bosquejo, un dibujo, de lo que sería un epitelio simple y un epitelio plano estratificado. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Epidermis. ¿Qué clase de epitelio es la epidermis? ¿Qué clase de...? No. Epitelio. ¿Será plano? ¿Cuántas capas tiene? Entonces es estratos. Entonces es ¿qué? Estratificado, porque tiene estratos. Y tiene gran cantidad que segrega la epidermis. ¿Qué proteína estructural segrega ahí? Allá dijo Adán. Queratina. Entonces es un estratificado queratinizado. O sea, queratinizado. ¿Sale? Bien. Igual, la misma calificación. La disposición de las membranas. ¿Qué estructuras tenemos aquí en la superficie? ¿No? Ahí arriba. Esas bolitas azules son mucosa. ¿Pero qué permite el movimiento de la mucosa? Lo que dijo Adán. Cilios. Y el ejemplo del epitelio, una mucosa del árbol bronquial, ¿para qué son los cilios? Dar el movimiento al moco. Tiene que moverse. Como un filtro. Es que el moco no puede quedarse ahí. El moco tiene que estar circulando. Ya lo estás sacando. Sí, nosotros los veías acá. Qué obo. Pero pues, ¿qué tal frillitas las chelas? ¿Eh? Qué obo. Ya aprendió la lección, oye. Pura moca de puro. Qué obo. Te he traído cannabidiol, dice. Sale. Bien, ya vimos los ejemplos de mucosas y sus funciones y tipos diferentes de epitelio. Lo que vamos a hacer después es un ejercicio, a ver si ustedes mismos identifican los epitelios en microfotografía. Entonces, nada más para que vayan haciendo esos ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahí tenemos una fotografía de glándulas endocrinas, vimos la de la pancreática, esta es de tiroides, y las uniones intercelulares. Cuando hablamos de las uniones intercelulares, ¿se acuerdan? ¿Cuál dijimos que era la unión intercelular más fuerte? ¿Cuál es la unión celular más fuerte? ¿Cuál es la unión en el ser humano, la unión social más fuerte que existe? ¿Social? Sí, socialmente hablando. Hay uniones entre seres humanos. ¿Cuál es la más fuerte? El matrimonio. ¿Y por qué se divorcia la gente? Pero es que ya cuando te casas por el sexo para toda la En teoría. Está bien, civil. Por el civil tienes privilegio a varias cosas. Ya ves. Por el civil. O sea, se supone que la unión social más fuerte y de índole natural es padre e hijos. Pero no estaba seguro. Padre e hijos. Hay fallos, pero es la más fuerte. Entonces imagínate todo lo demás que llega a pasar. Entonces, cuando hablamos de la unión celular más fuerte, ¿cuál es? Las desmosómicas. Desmosómicas. Entonces, si se fijan, vean esta membrana celular
con la membrana celular contigua, aquí, fíjense. Esta membrana celular es de una célula y esta es de otra, es diferente. ¿Y qué ocurre para unir las dos? ¿Qué ocurre aquí? Vean. ¿Verdad? Como si fuera un velcro, ¿no? Así, Ajá. en un estrecho. Y una vez que tiene esta proteína transmembrana, ocurren filamentos y van de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. ¿A poco no es igual que el botón de una camisa? Sí. Y esta es la más fuerte, entonces esta. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí. Entonces, de tarea. Esos filamentos se cruzan hacia arriba. Profe, deja mucha tarea. Profe, Ay, es una tarea que puedes hacer hasta en 5 minutos. lo metamos al sur de aquí a profe, me imaginé. Las uniones celulares y me las comparan con una unión física. Uniones celulares. Ejemplo, les dije de la desmosómica, ¿con qué se las comparé? El botón, el hilo y el ovillo. Aquí miren. ¿Unión qué celular, dijo, profe? Este es un ejemplo de una desmosómica, fíjense. Aquí está. Hay unión, célula-célula, y bien estrecha, y ahí está, miren. Ahí está. Unión celular. Sí, uniones celulares y un ejemplo de unión física. Aquí les di el ejemplo del botón, Profe, es uniones celulares y qué más? comparativo con una unión física. ¿Sí? Los pantalones de mezclilla, muchos botones, ¿cómo se unen? Los carbonos. Cuando se pegan una con otra. ¿Qué hubo? ¿No? ¿No hay un botón de presión así? Ah, ese, ¿con qué unión celular se parece? Profe, que rápido las tiendas. ¿Con qué unión celular se parece esa de presión? Y luego el velcro, que son ganchitos, y el otro que se agarra, eso se parece a otra unión celular. Entonces, ¿qué pasó, Alonso? Es que estaban diciendo que a Dani ya no lastima su tanga, que está bien rosado. Y está Pero nueva. porque está nueva y dice Alonso, es que tienes que estirarla. Estírala así, para que, como los globitos cuando los quieres inflar, así que le haces así igual. Que afloje. ¿Sale? No, no le causó gracia. ¿Por qué crees que a la tanga le llaman tanga? Andas tangalán, tangalán, tangalán. ¿Sale? Bien, aquí continuamos con los ejemplos de las uniones estrechas y uniones celulares, junturas, desmosomas, conjunción, unión estrecha, etc. Esos son los ejemplos de las uniones celulares y ahí está en una microfotografía. Tejido conectivo. Ya dejamos el epitelio, ¿verdad? Ahora estamos hablando del tejido conectivo, como su nombre lo indica, ¿a qué se dedica? A conectar. Conecta, ¿verdad? Igual que AT&T o Movistar. Profe, ¿no marca o por qué dice Porque Movistar es cuando quieres 20 varos y AT&T de a 100 para arriba. Si le ayudo a promocionar, Sí, vamos mechas, ¿sale? Sí. Pero, Jocelyn, ¿está bien para promocionar un champú o un rizos, verdad? Yo voy a hablar acá con las marcas de Revlon y de todos ellos. Caprice. Prácticamente todos los órganos están cubiertos de este tejido, también provee amortiguamiento. Entonces, los tejidos, algunos tejidos se dedican a lo suyo, pero necesitan unirse unos con otros. Entonces, ¿quién está allí? El tejido conectivo. Denme un ejemplo muy conocido y coloquial de lo que sería un tejido conectivo. La piel pues, es un epitelio de tejido conectivo. Ándale. Sí. Las venas. Ustedes. El intestino. A ver, ¿qué es lo que duele mucho acá en la planta del pie? ¿Eh? Entonces es un ejemplo de tejido conectivo, ¿la qué? La fascia.
Fascia. ¿Cuántas clases de fascia hay? La delantera y la trasera es igual. Delantera y trasera. Plantar. Y si no hay ni adelante ni atrás, el mejoralito. ¿Va? El mejoralito. O sea, hablamos de, para diferenciar como podólogo, fascia plantar, ¿verdad? Pero técnicamente la fascia plantar es un ejemplo de un tejido conectivo especializado y una función especial. Para ayudar a la marcha, para centralizar energía y gasto mínimo. Eso explica por qué cuando te pasas de la dieta no sirve de gran cosa que te vayas a caminar, porque no vas a bajar esas calorías, porque estás ahorrando calorías en vez de gastarlas. Es otro método, ¿sale? Entonces ya dijimos fascia plantar, pero hablamos de fascia superficial y fascia profunda. Fascia superficial y fascia profunda, ¿sale? Sí. Músculo y músculo y músculo y... ¿Sale? Entonces la fascia superficial es la mortaja que está por encima del cuerpecito. Esa fascia superficial se entremezcla con el tejido adiposo. ¿Sí? Y una vez que, fíjense, quitas piel, cortas como 6 capas hasta llegar allá al fondo. Quitas piel y va a quedar una especie de tejido blanquecino muy gomoso, nunca han tocado. Un pedazo de carne cruda así completita. Se siente un gordito arriba todo gomoso, color blanco. Sí. Lo retiras, esa es la capa, la fascia superficial. Vas limpiando, quitas grasa, vas limpiando la fascia y ya vas a llegar a la carnita, ya como tal el músculo, con una telita blanca. Y es tela y músculo y tela y están así, en multicompartimentos. ¿Sí? Esa es la fascia profunda, que se entremezclan una con otra. Esa es la diferencia, muchachos, de la superficial a la profunda. Y esto es para que el cuerpo humano está dividido en multicompartimentos. Y en teoría no queda espacio vacío, en teoría. Pero si hablamos de tráquea, pulmones, vejiga y las vísceras huecas, pues ahí hay espacio vacío. Pero fuera de eso no debe de haber espacio vacío. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo con esto? Aquí. Al frente, por este conducto que está, tráquea. Y atrás, el esófago. Van bajando aquí y aquí, ¿qué ocurre? En esta parte de aquí, ¿qué ocurre anatómicamente? Hay un espacio y tiene que dividirse la tráquea de los bronquios y penetran en los pulmones bronquiolos. Pero ¿qué hay allí entre los pulmones, la tráquea y el esófago? ¿Qué hay allí? ¿Qué tejido hay allí? Sí, es un tejido epitelial, pero tiene un nombre específico, el espacio que está allí. Mediastino. Mediastino. Entonces tú ves todas esas estructuras y el mediastino está así como envolviendo. Si han comprado los quesos en su empaque de ese blister, ¿cómo está el queso? Al alto vacío, ¿sí o no? Sí. Y hasta tiene toda la forma del queso. Así, imagínate un queso bola, así todo Oaxaca. Y tiene toda la forma así. ¿Se das de cuenta que el mediastino queda así? ¿Hay aire allá dentro del mediastino? Entre tráquea, pulmón y demás. ¿Hay aire ahí? No. Cuando penetra aire, se produce el fenómeno de compresión y le llaman mediastinitis. Cuando tú estás tosiendo y dale con la tos y la tos por alguna situación, infección, fallo del sistema nervioso, medular, fiebre, toxicidad, venenos, etcétera, y estás tosiendo y tosiendo y tosiendo. ¿Qué es lo que llega a pasar? Aquí ocurre en esta unión de la tráquea y al siguiente espacio, que es los bronquios, aquí se rompe
se rompe y penetra ahí el mediastino. Se rompe y produce mediastinitis. Nada más de recubrir y evitar que tenga movimientos. Y entonces se rompe aquí. Esa ruptura es desgarro de Mallory Weiss. Mallory Weiss. ¿Sale? Entonces, porque un tipo se apellidaba Mallory y el otro Weiss. Y entonces identificaron la lesión y le pusieron su nombre. ¿Sale? ¿Ya es en inglés? Bien. Células están separadas por sustancia intercelular compuestas por fibras incrustadas en una matriz, sea sólida, líquida o gelatinosa. Por eso están tan estrechos. Incluyen los tejidos conjuntivo, adiposo, cartilaginoso y la changle. ¿Sí? Entonces vean, ahí está. ¿Qué clase? El conjuntivo como tal, pero incluimos ¿qué? Adiposo, cartilaginoso y sangre. Componentes de tejido conectivo, célula propia o un fibrocito. Entonces el fibrocito, ¿qué produce? Fibras, tejido fibroso. O sea que los tendones y los ligamentos es tejido conectivo, tejido fibroso. ¿Sas? Y los ligamentos. Tejido fibroso, por lo tanto, es conectivo. Y hay una célula diferenciada dentro de este tejido conectivo fibroso que se llama y que produce adipos, ¿verdad? O sea, grasa. Grasa. ¿Sabes? ¿Cuándo se acuerda? Recuerden el modelo anatómico del aparato ungueal. Recuérdenlo, ya lo tienen en su mente. Bien. Tenemos la lámina ungueal y luego debajo, ¿qué hay? Inmediatamente debajo de la lámina ungueal, ¿qué hay? ¿Cómo se le llama? Lecho ungueal. Ese lecho ungueal, sinónimo de cama, lecho, por eso en inglés es bed nail, cama de la uña. Lecho ungueal. Inmediatamente del lecho ungueal, ¿qué hay? Sí, Adán, tejido. ¿Qué clase de tejido? Sí, tiene razón, la neta. O sea, fíjense, si esa pregunta la hago en el examen y les digo ahí, ¿qué hay inmediatamente debajo de el lecho ungueal? Nomás Ada lo hubiera contestado bien. Nomás Ada lo hubiera contestado bien, porque dijo tejido, y la neta sí, tejido. ¿Sí se entiende eso? Pero si pongo ahí qué clase de tejido hay inmediatamente debajo del lecho ungueal, ahí sí ya ¿sí les sabes? Es un tejido conectivo. Ah, viene con todo, Ada. Es un tejido de multifibras colágenas que van a unir, tomen su uña, traten de bambolearla de lado a lado, miren. Está como agarradita. Entonces hay tejido conectivo que va a llevar todas esas fibras de colágeno, fibrosa, a unirla con ¿qué estructura? ¿Con qué? Hacia abajo, ¿qué hay hacia abajo? Ya en el centro, como en el centro del chabacano, del durazno, ¿qué hay? El hueso, ya ves, ya sabía que Ada le iba a responder. Con la falange, el hueso. ¿Sale? Entonces se fijan. Entonces, no todos los modelos anatómicos del aparato ungueal les ponen ni las fibras y tejido conectivo, pero ya lo descubrió Ada, fíjate, y él solito. ¿Sabes? ¿De acuerdo, muchachos? De acuerdo. Bien. Células emigrantes, no sé si de Honduras o de dónde, procedentes de la sangre, ahí está. Exacto. Fagocitos, ¿qué hacen los fagocitos por su nombre? Comen, tragan,
Linfocitos, ¿de dónde migran? De De la linfa. Células cebadas o mastocitos. la cebada. De la cebada, ¿verdad? Retículo endotelio. ¿verdad? Sí. Luego, fibras. Fibras que colágenas, ¿verdad? Y elásticas y reticulares. Todas están en unión y entremezcladas. La sustancia fundamental. ¿A qué se refiere la sustancia fundamental? Ya dijimos lo que era la sustancia fundamental. ¿Qué es la sustancia fundamental, muchachos? La sustancia fundamental. ¿Sí? Quita todas las células y va a quedar una matriz de andamiaje. Esa es la sustancia fundamental. Cuando construyes un edificio, no digo de Infonavit, no, un edificio comercial así en la zona acá, dorada acá, del centro financiero, ¿qué hacen primero? Los cimientos. Todo un esqueleto de acero, ¿sí o no? Hagan de cuenta que esa es la sustancia fundamental. Y luego le van agregando elementos y elementos y elementos hasta que ya es el edificio. Cada uno de esos elementos son células diferentes. Entonces, esa es la sustancia fundamental. Esa sustancia gelatinosa, informe, acuosa, semilíquida, nutritiva de proteoglicanos que van a servir como matriz, como reservorio, como continente de un contenido. ¿Cuál es el contenido? Células. ¿Y cuál es el continente? Sustancia fundamental. ¿Yes? Si tú te traes de almuerzo unos sándwiches de jamón y los metes en un topper, ¿verdad? ¿Cuál es el continente? El topper. ¿Y el contenido? El sándwich. Entonces el continente de todos los tejidos es la matriz celular. La matriz celular es muy abundante en el tejido conectivo. Ahí estamos. Ahí ya vamos. Bien. Tejido conectivo laxo. ¿Qué es laxo? Así como la moda del cholo, que trae esa playerota así que cabe 2 veces. ¿verdad? Dice, es unitalla, no manches, y como costal y es unitalla. O sea, de Nephilim o de qué era. De los gigantes del antaño, o sea. Ese es laxo, para conectar órganos y servir de reserva de sales y fluidos, por eso está laxo, para recibir y guardar. ¿Sale? Conjuntivo elástico, para las estructuras que tienen que expandirse y contraer. Ejemplo, pulmones y arterias, por eso es elástico. Cuando ocurre un daño, digamos, en tejido elástico, vamos hablando de los pulmones, ya hablamos de la incapacidad de los alvéolos en recibir oxígeno. ¿Sí? Sí investigaron eso, ¿verdad? Ya se lo revisé a algunos. ¿Qué ocurre allí? Ajá. Como las moléculas que lo componen que colisionan y colapsan y pierden. Finalmente colapsan y no pierden medicamentos. Ya no es efectivo el intercambio gaseoso porque está ahí para eso. Hace la función de un celofán. ¿Qué es el celofán? Es un papel. ¿Y qué hace el celofán? Sí, pero la función del celofán, que es una función muy específica. Intercambio de gases. Y por eso mantiene un equilibrio ahí el pan fresco. Y si no, remítanse a Netflix y vean ahí la serie de la historia del pan Bimbo. Sí, la neta, el primer problema que tuvo Pan Bimbo es que se enmohecía su pan y probaron varias bolsas y todo, y no, hasta que alguien dijo, oye, si le ponemos celofán, y ya lo lograron.
Por eso todo el pan ese que venden no lo meten en bolsa así normalita, le ponen celofán. Por eso, ¿sale? Lo mismo sucede en los alveolos, ¿se entiende? Ahora, este tejido elástico pulmonar pierde estas fibras. Ya no hay elasticidad, ¿sí? Y por lo tanto el pulmón ya no puede expandir y respirar, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué? Esos fumadores que pierden esa elasticidad pulmonar ya no pueden respirar porque el pulmón está duro, anquilosado, ya no es elástico. Y mueren ahogados en sus propios fluidos. ¿Sale? Pero pues se lo buscaron. Pues sí, eso es cierto, es cruel, pero es cierto, sí. Los fumadores. Sí, a ese fenómeno se le conoce... A ver, estábamos en este, no, ya lo vimos, ¿verdad? Ese fenómeno que les digo de la pérdida de elasticidad y función pulmonar, o sea, por la elasticidad, es atelectasia. Atelectasia pulmonar. Ahí tenemos el tejido conjuntivo laxo. Vean las fibras y el gran espacio. Gran cantidad de fibras elásticas y el gran espacio entre fibras y células, con matriz. ¿Sí? Vean la microfotografía. Todas esas líneas son las fibras elásticas. ¿Sí? Y ve todo, célula, célula, y vean la espaciación. Y todo lo demás es matriz extracelular. Podemos tener en todos los órganos. ¿Qué tenemos aquí? Fibras elásticas, estas líneas. Luego, fibras de colágeno más gruesas. ¿Sí? Igual fibras elásticas, y las de colágeno. Más gruesas. ¿Sí? No, porque aquellas están como si fueran los cables de los postes de luz y las otras están así entrelazadas, ¿verdad? Y las otras están así. ¿Sí? Vean todas esas líneas como si fueran pelo. Y el resto de lo que es la fibra colágena, haz de cuenta que es una masa de Maruchan. Antes de meterla en microondas, así se ve toda, así se ve. Ah, o sea que son como las maruchas. Exacto, tú ves la Maruchan y así. Así está dispuesta las fibras colágenos. Dios bendiga a la Maruchan, ¿verdad? Te saca de Ay, mi hermano es adicto a la Maruchan. No deja de estar. Deja que le empiece un síndrome de intestino irritable o algo así. Años, creo que tiene desde la primaria y ahorita tiene 22 años y no deja de comer. Va a tener que hacerse un estudio de los 35 elementos, a ver qué va a salir mal ahí de él. Él no es vegetariano, Su él es dieta maruchano. es tacos, maruchan, papas, refresco. Maruchano. Enfermedad va a tener hígado graso no alcohólico, ¿eh? No mames. Enfermedad de hígado graso no alcohólico. Haz de cuenta que es como que si fuera bebedor, de tanta marucha. Es malo, malo. Todos los bebedores somos similares, todo eso. Bueno, entonces, o bebo o tú como maruchas. Bien. De el tejido conjuntivo, tenemos el tejido conectivo areolar y reticular. No, ese son los de Coppel, entonces. Paga lo que debes. No anden comprando en Coppel, muchachos. Ya les dije que les pago mañana. Eso no había, porque otra vez digan hola a todos. Digan, hola Coppel. No tenemos dinero. Que no me van a escuchar. Bueno, acuérdense que viene el 15 de mayo, ¿eh? ¿Y ese? ¿Es su cumpleaños? ¿Viene el 15 de mayo? Bien. No, pues no sé. Hace mucho. Por eso te digo. Pero pues estoy acumulando deudas mientras. Sí, ¿qué más va a ¿Ya no acumular? estamos de vacaciones? Ay, sí.
Tejido conjuntivo reticular, fibras reticulares y fibras plasmáticas. Ok, muy bien. Universidad de la web. Del refresco, ¿verdad? Es lo que le voy a preguntar. Tejido conectivo, ejemplo, adiposo. ¿Qué hace el tejido adiposo? Almacena grasa. Ok. Su nombre lo dice, adiposo. Sí, pero ¿qué crees? Hay nuevas ideas en cuanto al tejido adiposo. Ok. Antes se pensaba que era meramente un reservorio de grasa. Yo digo que recubre, ¿no? Sí, no, de hecho protege, aísla y demás, pero metabólicamente, energía. Pero se sabe, ahora el tejido adiposo segrega hormonas importantes que tienen que ver con la saciedad, con tu hambre y con tu metabolismo de las grasas. Una pregunta más. ¿Usted cree que como antes el cuerpo No. lo hubiera estudiado de una manera, pero era porque lo que comían era sano, lo de antes? Y ahora Claro, eso ya está cambiando. Ya está cambiando. Porque ya todo exacto. estamos comiendo diferente. Entonces todas las investigaciones de antes ya no van a servir. Ahora van a Muchas no, ya están desfasadas. Entonces ahí. Así es que el tejido adiposo en realidad debería de ser un tejido endocrino porque segrega diferentes hormonas. Entonces no nada más de reservorio, también sería endocrino, fíjate. Pero es un decir o ya está confirmado. No, es un decir, no está confirmado, pero es un decir, ¿por qué? Porque segrega hormonas. Tiene una función endocrina, aunque no esté dentro del sistema endocrino, ¿se entendió eso? Sangre y linfa, tejido en circulación que provee comunicación en diferentes partes del cuerpo. Y luego tenemos el cartílago y el hueso, ya habíamos dicho. Ándale, que te cura el cáncer y hasta el tontismo. ¿Eh? Pues sí, pero se vende rete bien, igual que la hiel de toro. ¿Eh? ¿Tampoco sirve? Pues no, pues sirve pues si te vuelve rico. Una pastilla de Así en el carrito ese. Y le dan remedio. Y verá la acción. Hoy, perdónenme la verdad, pero se lo voy a decir. Ah, papi, yo estás En mis tiempos libres, le duele el ojo, tiene la vista irritada, Ya no aguanto. le duele la vista, Ya no aguanta su vida. le duele el tomate del ojo, así, gotas Istasol, si le duele el tomate del ojo, dije, pues que mande al niño, a la niña, Lo vendo usted mismo. así es, mande al niño, a la niña, Entonces, no vamos a tener aquí un momento para que pueda hacer Para un que- video ahí. Y si no le sirve, me lo regresa. me lo de, con todo y una. Y fíjate, las gotas Istasol están contraindicadas en el glaucoma. Y le duele el tomate del ojo y que traiga ahí una crisis inicial de glaucoma y se pone el Istasol. ¿Qué va a pasar con ese ojo? No, sí, fíjate, 2 gotitas por la mañana. Al mediodía va a tener una crisis hipertensiva ocular que hasta se le va a desprender la retina. Nomás por ese tarugo que anda vendiendo gotas Istasol. ¿Sale? ¿Qué hubo? Ya no vendas. Hueso, células incrustadas en matriz fibrosa rígida, con gran cantidad de minerales, pero es lo mismo. Entonces, cuando los niños, los bebecines, tienen mayor cantidad de sustancia animal que mineral. Cuando somos adultos ya es más de mineral que de animal. Y después de los 50 se empieza a perder la mineral, se vuelve poroso y esa enfermedad, ¿cómo se le llama? Osteopenia. ¿Sale? Bien. El tejido adiposo, tenemos el tejido adiposo, grasa blanca y grasa marrón. ¿Por qué? Buena pregunta. La investigación, profe. No, el tejido adiposo blanco es el reservorio como tal para aislar la energía, para aislar y de reservorio de energía, ¿sí? Y el
tejido adiposo marrón es metabólico, produce calor y ayuda a metabolizar la blanca. Los bebés tienen mayor de marrón que de blanca. Por eso ellos, como su encéfalo, la base del encéfalo que controla la función de temperatura está inmaduro. ¿Qué pasa si lo envuelves como tamal al chamaco en un día caluroso? Exacto, le da hipertermia maligna y se muere. Entonces hay que traerlos encueraditos. ¿Sale? Ándale, ¿sale? Entonces, si tú haces ejercicio bajo la regadera fría, ¿qué va a suceder? Aparte de que te vuelves célibe. ¿Cómo? A ver, si yo haces ejercicio, te va a dar un calambre. Bajo la regadera de agua fría, te vuelves célibe. ¿Te vuelves qué? Célibe, ¿qué es célibe? Nada de nada. No deseos. Célibe. O sea, no te casas. Pues no dicen, oye, un baño de agua fría, no dicen eso. Para que se te calme el... ¿Qué hubo? Y ahí está. Y se va a producir grasa marrón. Grasa marrón. Y mientras más grasa marrón produces, más rápido se metaboliza la blanca. La grasa blanca se acumula acá, caderas, vientre en el hombre. Pero si utilizas el agua fría, se empieza a producir masa marrón y esta masa marrón le dice a la blanca la fregada y la metaboliza. Sí. Es el ejercicio y la ducha fría. ¿Sale? ¿Qué pasa si llega uno de correr y te metes agua fría? No, puede haber fenómenos circulatorios donde te provoca hasta un infarto, entonces hay que tener cuidado. ¿Está mal? Sí, está mal eso. Claro, hay maneras de la ducha fría. No lo vayan a hacer inmediatamente así porque les va a venir un calambre tan fuerte que se van hasta esguinzar. Tengan cuidado, ¿sale? ¿A qué horas terminamos la clase, muchachos? No, ¿a qué hora terminamos la clase? ¿Ya es hora, no? Yo tengo la hora aquí, la hora centro de la Ciudad de México. ¿Cuál tiene ustedes? ¿De Honduras o de...? Las 10:40, profe. Nos fue el receso. No, ¿a qué horas terminamos? Terminamos a las 10, ¿no? Bien. Tengo la 1:30. Ay, Joselito. Duérmete y al ratito vuelves. ¿Qué traes tú? Cartílago. La característica del cartílago es un tejido muy acuoso, gelatinoso. Su función es de dar forma, ¿sí? Y lubricar y recibir fricción e impactos. Ese es el cartílago. Hay medios de unión cartilaginoso, ¿sí? Como por ejemplo el pubis. El pubis. ¿Qué es el pubis? El pubis, el vello. No, el pubis. Pues tú estás hablando del Mont Veneris, El pubis es el monte de Venus. entre la matriz, algo así, por ahí la matriz ahí. Tienes la pelvis y entre crestas ilíacas menores hacia el frente está la pelvis así y aquí hay un tejido cartilaginoso fibroso de unión. Entonces cuando estás dando a luz, bueno, Cirilo no, se expande así, se expande para que el chamaco salga. Ay, no, ya viene escandaloso. No, él puede tomar clases de partero y ya con eso. Y eso es lo que hace en el sínfisis del pubis. Sí, 2 veces. Y papacito de baile. Y ándale. De la psicología. No. No. Soy papá de 2 y papicingui de 1. Pues ya se destapan ellos ahí. Ahí está. Imagínense el joven pasó de psicología y lo amaba con las esposas. Ya se está imaginando el latiguito y todo. El dominatrix, ¿ah?
Te digo ya, ahorita está pensando en la niña mala. Se portó mal. Me porté mal, castígame. Y con los pelos naranjas. Ya, hay que borrar esa imagen de la cabeza. Fibrocartílago. Cartílago fibroso. Y las células especializadas dentro del cartílago se llaman, ¿cómo se llaman? Condrocitos. Condrocitos. Ahorita las leyes permiten castigos severos a los acosadores, ¿eh? Así es que... Esa legal presión nomás por su bien. Cartílago elástico tiene mayor número de fibras elásticas, como tal. ¿Sí? Y ya somos dos. ¿Alguien más tiene hambre? Encargamos una pizza. Tejido óseo. Vean, en los tejidos, el óseo largo, hay gran cantidad de tejido esponjoso. Trabecular, que va a formar una estructura de carga muy similar a lo que en la arquitectura se conoce como el estilo gótico. Gótico. Aquí no tenemos tribus urbanas, lamentablemente. Si tuviéramos un gótico, pues ya les diría cómo se llama. Este lado, en la próxima clase vienen de emos. Aquí vienen de rastas. Aquí van a venir de... No, espérame. No. Góticos y acá de Follow the Leader. O sea, de esos de reggaetoneros de que yo no sé dónde canijos compran esas gorras que van al revés. Las sigo buscando. Sí, pues yo veo todas las gorras al revés y yo cuando voy las busco todas al derecho y ¿dónde las compran estos canijos? ¿Sale? Entonces, las características mecánicas especiales del hueso. El hueso en teoría es más resistente que su equivalente en concreto, fíjate. La diferencia es que el concreto se vuelve polvo y el hueso no, se astilla. Por la manera en que tiene de dispersar las energías. Y vamos, solamente el hombre de acero no le ocurre esto, ¿verdad? Profe, ¿a un tipo le pagaron un balazo aquí? Gracias a una sesión. Una de las costillas le dio la bala. Le dio la bala. Era un calibre pequeño. Sí. Porque en teoría un M1 despedaza todo ahí. No, pues, Y casi llega del otro lado. Fíjate. Imagínese un bazucazo. No, pues no hayan nada. ¿Cómo crees que los ejecutan en Corea del Norte? Con cañones de 800 milímetros, es una bala así de este tamaño. Así, no queda nada. Así son de crueles. ¿Verdad? Bien, entonces el hueso va a ser objeto de estudio después de otra presentación. Las células especializadas del hueso, ¿cómo se llaman? Unos construyen y otros desbaratan, porque el hueso está en una acción constante de remodelar. ¿Para qué? Sacar los minerales, llevarlos a torrente, metabolizar, regresarlos. Sacas minerales, vuelves, metabolizas y los regresas. Constante. Haz de cuenta que tienes como dos cuentas bancarias en Banorte y en HSBC. Sacas de Banorte y luego vas y guardas en HSBC porque esta está para pagos domiciliados. Pero luego recibes pagos de Mercado Libre y luego los agarras y los regresas a Banorte y estás así. Así estás. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a sacar más lana, gastas más de la que recibes? ¿Qué ocurre con la cuenta? Exacto. Esa es la osteopenia. Están en equilibrio constante los osteoblastos y los osteoclastos. Osteoblastos y osteoclastos construyen. Y es un equilibrio perfecto, pero se requiere de equilibrio metabólico. Cuando hay un fallo metabólico, viene la osteopenia. ¿Qué es lo que sucede? Llegas a los 50, premenopausia, y pierdes los estrógenos, que son importantes en mantener el hueso
¿Y qué es lo que ocurre? Ahora debes de aumentar los nutrientes para compensar esa pérdida. Es cuando empiezan a tomar calcio. Exacto. ¿Sale? Sobre todo, vitamina D3, colecalciferol y la enzima Q10. ¿Sabes? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, y es en inglés. Y próxima clase, continuamos con tejido muscular. Entonces la tarea base es esta. Ya no sé. Uniones celulares y